Eran las 7:45 de la mañana y el zumbido del taladro era lo único que rompía el silencio sepulcral del ático. Alejandro miraba la pantalla de su iPad con obsesión clínica. ¿Cubre todo el ángulo de la sala de estar?, preguntó sin levantar la vista. El técnico, un hombre nervioso con uniforme azul, asintió rápidamente. Sí, señor. Resolución 4K, visión nocturna y micrófonos de alta sensibilidad. Ni un suspiro pasará desapercibido. Hemos instalado sensores en la habitación de la niña, la cocina, el pasillo principal y el estudio. Es mejor seguridad que la de un banco, señor. Alejandro soltó un bufido cínico. Un banco guarda dinero. Aquí está mi hija. Y viendo la clase de gente que las agencias envían últimamente, necesito saber si la próxima niñera viene a cuidar a Sofía o a desvalijar la casa. El contraste era brutal. Alejandro llevaba un traje italiano hecho a medida que costaba más que el coche del técnico, y estaba rodeado de mármol negro y cristal importado. Su mundo era perfecto, estéril y caro. Pero en 5 minutos, esa perfección sería invadida por María. El timbre sonó a las 8:00 en punto. Cuando Alejandro abrió la puerta, su mirada escaneó a la mujer de arriba a abajo, con un juicio silencioso y cruel. María no se parecía a las enfermeras tituladas con uniformes almidonados que solía contratar. Ella era pequeña, morena, y llevaba un abrigo de lana que había visto mejores épocas hacía 10 años. Pero lo que Alejandro notó primero fueron sus zapatos. Unas zapatillas de tela negra, desgastadas en los bordes y húmedas por la lluvia. Llega justo a tiempo, dijo él, sin invitarla a pasar de inmediato, manteniéndola en el umbral como a un vendedor ambulante. Buenos días, señor. La voz de María era suave, pero firme. Se apretó las manos, rojas por el frío, intentando ocultar un temblor que no era de miedo, sino de pura necesidad. Necesitaba ese trabajo. Su estómago rugió discretamente. No había desayunado para pagar el billete de autobús hasta esa zona exclusiva de la ciudad. Entre y quítese los zapatos. No quiero barro en el mármol travertino, ordenó Alejandro, dándose la vuelta sin esperar respuesta. La humillación ardió en las mejillas de María, pero obedeció. Se quedó en calcetines, revelando un zurcido en el talón derecho. Mientras caminaba por el pasillo, se sentía minúscula ante los techos de 5 metros de altura. Llegaron a la sala principal. Allí estaba Sofía. La niña de 6 años estaba sentada en una silla de diseño ergonómico, mirando hacia el ventanal que daba a la ciudad gris. No se movió cuando entraron. Parecía una muñeca de porcelana rota, desconectada del mundo desde el accidente. Las reglas son simples, dijo Alejandro mirando su reloj. Sofía no habla. No ha dicho una palabra en 8 meses. Su trabajo no es ser su amiga, ni jugar a las casitas. Su trabajo es vigilar que no se haga daño, que coma a sus horas y que tome su medicación a las 12:00. Si rompe algo, se le descontará. Si llega tarde 1 minuto, se va. Y si veo cualquier comportamiento sospechoso, Alejandro señaló discretamente una esquina del techo, donde una luz roja parpadeaba imperceptiblemente. Créame que lo sabré. María miró a la niña. Sintió una punzada en el pecho, una conexión inmediata con esa soledad abismal. Ignorando la frialdad del padre, se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. «Hola, Sofía», susurró. La niña no parpadeó. Alejandro resopló, ajustándose la corbata. «No se esfuerce. Los mejores psicólogos de Europa han fallado. Usted solo asegúrese de que coma. Vuelvo a las 18:00. Ah, y María», la miró con desdén, «no toque el piano de cola. Es un Steinway de colección. Nadie tiene permiso para tocarlo». Cuando la puerta blindada se cerró, el silencio cayó como una losa. Alejandro estaba en su oficina, en el piso 40 de su torre corporativa, pero su mente estaba en casa. Abrió la aplicación de las cámaras en su teléfono. La imagen era nítida. Vio a María en la cocina. Estaba preparando el almuerzo. Alejandro hizo zoom. «¿Qué está haciendo?», pensó con irritación. María no estaba usando el procesador de alimentos de última generación. Estaba cortando las verduras a mano, con un ritmo lento y preciso. De repente, la escena cambió. Sofía entró en la cocina. La niña se acercó a la encimera y, en un movimiento rápido y furioso, empujó un vaso de cristal al suelo. ¡Crack! El sonido llegó a través de los auriculares de Alejandro. Su corazón se aceleró. Esperaba ver a la niñera gritar, o peor,
zarandear a la niña. Era lo que había pasado con la anterior, la gota que colmó el vaso. Pero María no gritó. En la pantalla, Alejandro vio cómo María se detenía. No corrió a limpiar los cristales histéricamente. En su lugar, se agachó lentamente, quedando otra vez al nivel de los ojos de Sofía, ignorando los fragmentos afilados cerca de sus rodillas. María empezó a tararear. El micrófono captó una melodía grave, vibrante, casi ancestral. No era una canción infantil, era algo profundo, con una estructura compleja. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué demonios es eso? Para su asombro, Sofía dejó de temblar. La niña, que solía entrar en crisis de llanto después de sus arrebatos, se quedó quieta, hipnotizada por el sonido que salía de la garganta de esa mujer humilde. María extendió una mano, no para tocarla, sino dejándola en el aire, palma arriba, como una ofrenda. Sofía, lentamente, puso su pequeña mano sobre la de María. Alejandro sintió un escalofrío. Suerte, se dijo a sí mismo, cerrando la aplicación con fuerza. Solo es suerte de principiante. Pero la imagen de esa conexión se le quedó grabada. El teléfono de la mansión sonó. Era Elena, el ama de llaves que supervisaba al personal y que despreciaba a cualquiera que no viniera de una agencia de renombre. «Señor Alejandro», dijo Elena. Su voz destilaba veneno. «Tengo que informarle de algo. Esa mujer, la nueva, no está siguiendo el menú». «¿Qué quiere decir?» Alejandro volvió a abrir las cámaras. «Le dije que preparara el salmón al vapor, pero ella está haciendo una sopa. Dice que el salmón no huele a hogar. Es una insolente. Debería despedirla ahora mismo». Alejandro observó la cámara del comedor. María estaba sirviendo un plato humeante frente a Sofía. Era una sopa oscura, sencilla. Nada que ver con la dieta gourmet diseñada por el nutricionista. «Déjela, Elena», dijo Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. «Quiero ver qué pasa. Si Sofía no come, la despido esta noche». La tensión en el comedor era palpable. Elena estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, esperando el fracaso. Sofía miró el plato. Normalmente, la niña rechazaba la comida sólida. María se sentó frente a ella. No la obligó. Simplemente tomó su propia cuchara y comió un poco, cerrando los ojos y soltando un suspiro exagerado de satisfacción, como si fuera el manjar más exquisito del mundo. «En mi pueblo», dijo María, hablando al aire, sin mirar a la niña. «Decimos que esta sopa cura la tristeza porque lleva el calor del sol en las zanahorias». Alejandro, escuchando desde la oficina, rodó los ojos. «Qué estupidez campesina», pensó. Pero entonces Sofía tomó la cuchara. Elena abrió la boca, atónita. Alejandro se acercó más a la pantalla del iPad. La niña comió. 1 cucharada. 2. 3. «Imposible», murmuró Alejandro. Nadie había logrado que comiera tanto en semanas. María no sonrió con triunfo. Simplemente siguió comiendo con ella, en un compañerismo silencioso que gritaba dignidad a pesar de sus ropas viejas. Alejandro llegó a casa tarde. La casa estaba en silencio. María ya debería haberse ido a su habitación de servicio y Sofía debería estar dormida. Cansado, se sirvió un vaso de whisky y se aflojó la corbata. Se sentía culpable por haber dudado. Quizás la mujer servía para algo después de todo. Pero la desconfianza era su naturaleza. Una última revisión, pensó. Fue al panel de seguridad y rebobinó las grabaciones de la última hora. Buscó la cámara de la sala de estar, donde estaba el piano Steinway prohibido. Lo que vio hizo que el vaso se le resbalara de los dedos. En la grabación, timestamp 19:45 p.m., la sala estaba en penumbra. María había entrado con una mopa, supuestamente para limpiar el suelo. Se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Miró hacia el pasillo 1, 2 veces. Luego, se acercó al piano. Alejandro apretó los dientes. «Te dije que no lo tocaras», pensó furioso, listo para ir a su habitación y echarla a la calle por desobediente. Pero María no aporreó las teclas. Se sentó en la banqueta con una elegancia que no correspondía a una niñera. Su postura cambió radicalmente. Su espalda se enderezó, sus hombros se relajaron, su barbilla se elevó con una altivez regia. Posó los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. No era una melodía simple. Alejandro, que era un aficionado a la música clásica, reconoció la pieza al instante. El nocturno en do,
sostenido menor de Chopin. Pero no era una interpretación amateur. La técnica era perfecta, fluida, desgarradora. Las manos de María, esas manos rojas y curtidas por el detergente y el frío, volaban sobre el marfil con la destreza de una concertista internacional. El sonido, captado por los micrófonos de alta fidelidad, llenó la habitación vacía. María tocaba con los ojos cerrados, y por sus mejillas rodaban lágrimas silenciosas. Había tanto dolor en esa música, tanta pérdida acumulada, que Alejandro sintió un nudo en la garganta. De repente, en el video, algo más sucedió. Sofía apareció en el marco de la puerta. Debería estar dormida. La niña caminó hacia el piano, atraída como un imán. María no se detuvo, pero abrió los ojos y miró a la niña con una ternura infinita, sin dejar de tocar una escala compleja con la mano izquierda. Sofía se apoyó en el piano, sintiendo la vibración de la madera, y por primera vez en 8 meses, la niña sonrió. Una sonrisa real. Alejandro estaba paralizado frente al monitor. Su respiración era agitada. «¿Quién eres realmente, María?», susurró al vacío. Esa mujer no era una simple niñera pobre que necesitaba caridad. Esa técnica, esa pasión, eso no se aprende en un día. Alejandro se dio cuenta de que había cometido un error terrible al juzgarla por sus zapatos. Ella ocultaba un secreto monumental, y él iba a descubrirlo, costara lo que costara. Pero entonces, en la pantalla, María dejó de tocar bruscamente. Miró hacia la cámara de seguridad, como si supiera que él estaba mirando, y su rostro se llenó de un terror absoluto. Se levantó de un salto, cerró la tapa del piano y salió corriendo de la habitación, como si hubiera cometido un crimen. Alejandro se quedó solo en la oscuridad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esto ya no era solo sobre cuidar a su hija. Había un misterio en su propia casa, durmiendo en el cuarto de servicio. Alejandro lanzó la carpeta de personal sobre su escritorio de caoba. Los papeles se deslizaron hasta caer al suelo. ¡Es imposible!, gritó a su asistente personal a través del teléfono. Nadie toca a Chopin así, y tiene un currículum de limpiadora de oficinas en los últimos 5 años. Esta mujer está mintiendo sobre quién es. Señor, sus papeles están en regla. María González. Referencias de 2 casas anteriores. Nada criminal, respondió la asistente temblando. No me importa lo que digan los papeles. Quiero saber la verdad. Alejandro miró la pantalla de seguridad. María estaba en el jardín con Sofía. Contrata a un investigador privado. Quiero saber qué hacía antes de llegar a este país. Y quiero saberlo hoy. Alejandro colgó. Su desconfianza estaba al máximo. En su mundo, nadie ocultaba su talento a menos que estuviera huyendo de algo terrible. ¿Era una criminal? ¿Una estafadora que usaba la música para manipular? Alejandro volvió a conectarse a las cámaras. Necesitaba encontrar un error, algo que justificara despedirla antes de que él mismo empezara a creer en ella. María y Sofía estaban sentadas bajo el gran roble del jardín. No había juguetes modernos ni tablets. María tenía en sus manos un libro pequeño, viejo y desgastado, con las tapas de cuero negro agrietadas. Una Biblia. Alejandro resopló. Genial. Ahora va a adoctrinarla, pensó con cinismo. Si empieza a hablarle de culpas o pecados, la ha hecho. Pero lo que escuchó a través del micrófono no fue un sermón. Fue una narración digna de una película. ¿Sabes, Sofía?, dijo María con voz teatral, haciendo gestos amplios. Hace mucho tiempo, hubo un hombre llamado Daniel. Lo echaron en un pozo muy oscuro, lleno de leones hambrientos. Grrr. María imitó un rugido suave, y Sofía abrió los ojos como platos. Todo el mundo pensaba que Daniel estaba perdido, que el miedo lo comería vivo. Pero Daniel no usó una espada, ni un escudo. Él usó algo más fuerte. Cerró sus ojos y habló con Papá Dios. María bajó la voz a un susurro conspirador, inclinándose hacia la niña. Y Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones, porque la fe, mi niña, es más fuerte que cualquier miedo. Incluso los leones más grandes se quedan mudos cuando tienes paz en el corazón. Sofía, que siempre parecía estar encogida de miedo ante el mundo, relajó los hombros. «Tú estás en un pozo ahora, mi amor», continuó María, acariciando el cabello de la niña. «El silencio son tus leones, pero no te van a hacer daño. Dios está aquí,
cerrando sus bocas hasta que tú estés lista para hablar de nuevo. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. El silencio son tus leones. Nadie, ni los psicólogos de $500 la hora, había descrito el trauma de su hija con tanta precisión y empatía. De repente, Sofía hizo algo inesperado. Señaló el libro viejo. Quería más. María sonrió. Abrió la Biblia en otro pasaje y comenzó a leer el Salmo 23, pero no como una lectura aburrida, sino como una poesía rítmica, casi cantada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Alejandro se descubrió a sí mismo escuchando, hipnotizado. En su torre de cristal, él tenía todo el dinero del mundo, pero vivía en un valle de sombra de muerte desde que su esposa murió. Esa mujer humilde, con zapatos rotos, tenía una luz que él no podía comprar. El correo electrónico llegó con un sonido agudo que sobresaltó a Alejandro. Asunto. Confidencial. Antecedentes. Sujeto MG. Alejandro abrió el archivo adjunto. Sus ojos se movieron rápidamente por el texto y las fotos adjuntas. A medida que leía, su rostro palideció. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un shock absoluto. «Dios mío», susurró. La primera foto mostraba a María, pero no vestía trapos. Llevaba un vestido de gala elegante, sentada frente a un piano de cola en un escenario iluminado. Debajo decía, Orquesta Sinfónica Nacional, primera solista, 2018. Pero había más. El informe detallaba la tragedia. María G., reconocida pianista y líder del coro de su iglesia local. Durante los disturbios políticos en su país, su casa fue marcada. Se negó a tocar para el régimen militar. Quemaron su casa. Su esposo falleció en el incendio intentando salvar el piano familiar. Ella huyó con lo puesto. Alejandro sintió náuseas. Había tratado como a una ignorante a una mujer que había perdido más de lo que él podría imaginar, y que aún así mantenía su dignidad intacta. Ella no era una simple niñera, era una sobreviviente de guerra, una artista de élite que ahora limpiaba los suelos de un hombre que no la merecía. Esa noche, Alejandro no pudo trabajar. Se sentó en su sillón, mirando la pantalla de vigilancia con otros ojos. Ya no buscaba errores, buscaba entender. Sofía ya estaba en la cama. María entró silenciosamente en la habitación para apagar la lamparita de noche. Alejandro subió el volumen al máximo. María se arrodilló junto a la cama, juntó sus manos callosas y cerró los ojos. «Señor», susurró María, su voz quebrada por la fatiga, «gracias por el techo que nos diste hoy. Sé que mis zapatos están viejos y me duelen los pies, pero mis manos siguen fuertes para servirte». Hizo una pausa, y Alejandro vio una lágrima correr por su mejilla en la visión nocturna de la cámara. «Te pido por este hombre, el señor Alejandro. Su corazón es duro como la piedra, pero sé que es porque duele por dentro. Sana su herida, Padre, como sanaste la mía, y dale voz a esta niña, porque su alma quiere cantar. No dejes que se pierdan en tanto lujo vacío. Amén». Alejandro se quedó petrificado. Ella estaba orando por él, que la había humillado, por él, que la había obligado a quitarse los zapatos, por él, que la vigilaba como a una ladrona. La vergüenza lo inundó como una ola de agua helada. Esa mujer tenía una riqueza espiritual que hacía que sus millones parecieran polvo. Ella no necesitaba robarle nada. Al contrario, ella estaba trayendo a esa casa algo que faltaba hacía años: paz. Pero entonces, el teléfono de Alejandro vibró de nuevo. Era el detective. «Señor, hay algo más que no puse en el correo», dijo la voz grave al otro lado. «Encontré registros de inmigración. Alguien la está buscando. Parece que el hombre que ordenó quemar su casa sabe que está aquí. Y no tiene buenas intenciones». Alejandro miró la pantalla, donde María arropaba a su hija con amor maternal. Un instinto protector, feroz y desconocido, despertó en él. «Que venga», gruñó Alejandro mirando la imagen de la mujer orando. «Esta vez, ella no está sola. Aquí tienes el capítulo 3, el pico emocional de la historia. Siguiendo las instrucciones, este capítulo se centra en la vulnerabilidad máxima, el dolor compartido y la conexión espiritual que rompe las barreras sociales. La casa estaba envuelta en sombras, pero esta vez, Alejandro no estaba mirando las cámaras desde la seguridad de su oficina.
Estaba de pie en el umbral de la sala de estar. María estaba allí, frente al piano. No tocaba. Solo acariciaba la madera negra con una reverencia sagrada, como si fuera la piel de un ser querido perdido. Sus dedos trazaban el contorno de las teclas sin presionarlas, temblando. «Toque», dijo Alejandro desde la oscuridad. María dio un salto, llevándose la mano al pecho. El terror puro cruzó su rostro. Retrocedió rápidamente, bajando la cabeza, volviendo a su postura de sirvienta sumisa. «Señor, yo solo estaba limpiando el polvo, lo juro. No volverá a pasar. Por favor, necesito el trabajo, no me despida». Su voz se quebró, suplicante. Era la voz de alguien acostumbrado a ser pisoteado. Alejandro dio un paso hacia la luz. No había ira en sus ojos, solo una intensidad dolorosa. «No le he dicho que limpie, María. Le he dicho que toque. Sé quién es usted». El silencio que siguió fue ensordecedor. María se congeló. «Sé que usted no es solo una niñera», continuó Alejandro, sacando una copia impresa de la foto del concierto. «Sé que usted llenaba teatros en su país. Sé que era la primera solista. Y sé por qué huyó». María miró la foto en manos de Alejandro. Su respiración se aceleró. El miedo dio paso a una vergüenza profunda, la vergüenza de la reina que se ha convertido en mendiga. «Eso fue en otra vida, señor», susurró con lágrimas llenando sus ojos. «Esa mujer murió en el fuego. Ahora solo soy María, la que limpia». «No». Alejandro se acercó más, rompiendo la distancia social que siempre mantenía. «Las manos que limpian mi suelo son las mismas que Dios bendijo con ese talento. ¿Por qué se esconde?». María se derrumbó sobre la banqueta del piano. La fachada de fortaleza se rompió. «Porque la música me costó todo», confesó, y su voz sonó ronca, antigua. «El general quería que tocara para su fiesta de victoria, una fiesta celebrada sobre la sangre de mi gente. Dije que no. Dije que mis manos eran para alabar a Dios, no a tiranos». Alejandro escuchaba, inmóvil. Esa noche, María cerró los ojos, reviviendo el horror. Vinieron. Olía a gasolina antes de que viera las llamas. Mi esposo, mi amado Juan, corrió hacia el piano. Era nuestra vida, nuestro sustento. Gritó mi nombre. María sollozó, un sonido desgarrador que resonó en la sala vacía. Se quedó dentro. Él se quemó con la música. Yo salí viva, pero vacía. ¿Cómo puedo tocar, señor, si cada nota me huele a humo? La confesión golpeó a Alejandro como un mazo. Se sintió pequeño, ridículo con sus preocupaciones de millonario. Él había perdido a su esposa por una enfermedad en un hospital de lujo. María había perdido su mundo entero por defender su dignidad y su fe. Isaías 61:3, murmuró María, secándose las lágrimas con la manga de su suéter viejo, para darles gloria en lugar de ceniza. Eso me digo cada mañana. Pero a veces, señor, la ceniza pesa demasiado. Alejandro se sentó en el sofá de cuero, frente a ella. Por primera vez, no era el jefe. Era un hombre roto frente a una mujer rota. «Este piano», empezó Alejandro, con voz temblorosa, «era de mi esposa, Elena. Ella murió hace 2 años. Cáncer. Murió en silencio, apagándose poco a poco. El día que ella se fue, Sofía dejó de hablar. Miró a María a los ojos. Cerré este piano porque me recordaba que la felicidad se había ido. Pensé que protegiendo la casa, poniendo cámaras, controlando todo, evitaría más dolor. Pero usted», Alejandro negó con la cabeza, «usted entró aquí con sus zapatos rotos y sus historias de Daniel y los leones, y me demostró que el dolor no se evita encerrándose. Se enfrenta». Hubo un momento de conexión eléctrica. 2 mundos opuestos, el rico y el pobre, unidos por la tragedia universal de la pérdida. «Toque, María», repitió Alejandro, esta vez como una súplica. «No para mí, no para un concierto. Toque para sanar. Toque para sacar las cenizas. Por favor». María miró las teclas. Sus manos temblaban. Pero entonces respiró hondo. Recordó a su esposo. Recordó a Sofía. Recordó su versículo. Gloria en lugar de ceniza. Levantó las manos y tocó. No fue Chopin esta vez. Fue un himno. Sublime gracia. Amazing Grace. Pero con un arreglo clásico, complejo, lleno de furia y redención. Las notas graves retumbaban como truenos. Las agudas lloraban como ángeles.
Alejandro cerró los ojos y, por primera vez en 2 años, lloró sin contenerse. Lloró por su esposa, por su hija, por su propia frialdad. La música de María estaba lavando la casa, sacando la toxicidad acumulada en las esquinas. De repente, una pequeña sombra apareció en la escalera. Sofía. La niña bajó los escalones uno a uno. No miró a su padre llorando con miedo. Lo miró con reconocimiento. Se acercó al piano y se sentó junto a María. María no dejó de tocar. Simplemente se movió para hacerle espacio. Sofía puso sus manos sobre las teclas agudas. No sabía tocar, pero imitó el movimiento de María. Y entonces ocurrió el milagro. «Mamá», susurró Sofía. La música se detuvo de golpe. Alejandro abrió los ojos. María se giró. «¿Sofía?», preguntó Alejandro, con el corazón en la garganta. «La música suena como mamá», dijo la niña con voz clara, aunque débil por el desuso. Alejandro corrió hacia ellas y se arrodilló, abrazando a su hija y tomando la mano de María. Los tres formaron un círculo extraño y perfecto en el suelo de la mansión. El millonario, la niña muda y la niñera perseguida. «Gracias», sollozó Alejandro mirando a María. «Gracias». El momento de paz fue interrumpido por el sonido estridente del intercomunicador de la puerta principal. Era tarde. Nadie venía a esa hora. Alejandro se levantó, secándose las lágrimas, volviendo a su modo protector. Fue al monitor de seguridad de la entrada. En la pantalla, bajo la lluvia, había un coche negro con los cristales tintados. Un hombre estaba parado frente a la cámara. No tocó el timbre. Solo sostuvo un papel frente a la lente. Alejandro hizo zoom. Era una foto vieja de María. Y debajo, una palabra escrita con marcador rojo. Encontrada. El sangre de Alejandro se heló. El pasado de María no solo la perseguía, había llegado a su puerta. Miró hacia la sala, donde María abrazaba a Sofía, ajena al peligro que acechaba afuera. «Nadie la tocará», juró Alejandro en voz baja, activando el cierre centralizado de seguridad. «Esta noche, la guerra empieza». Alejandro se apartó del monitor con la mandíbula tensa. El coche negro seguía allá afuera, bajo la lluvia, como un buitre esperando su turno. «María», dijo Alejandro entrando a la sala. Su voz ya no tenía el tono de mando arrogante, sino la firmeza de un general en batalla. «Coge a Sofía. Vayan a la habitación del pánico detrás de la biblioteca. Ahora». María, que aún sostenía las manos de la niña tras el milagro de su voz, lo miró confundida. «Señor, ¿qué pasa? Tu pasado ha tocado el timbre, pero no van a entrar». El rostro de María palideció. Entendió al instante. Se levantó temblando, dispuesta a huir, pero no hacia el refugio. «Tengo que irme», dijo, soltando la mano de Sofía con dolor. «No puedo ponerlos en peligro. Ellos son peligrosos, señor. Quemaron mi casa, quemarán la suya. Me iré por la puerta trasera». María dio un paso hacia la cocina, decidida a sacrificarse para salvar a la familia que apenas conocía. Alejandro la interceptó, agarrándola suavemente por los hombros. «Mírame», ordenó, obligándola a levantar la vista. «Usted hizo hablar a mi hija cuando yo no pude. Usted trajo a Dios a esta casa cuando yo lo había echado. Usted ya no es la empleada. Es parte de esta familia. Y nadie, escúcheme bien, nadie toca a mi familia». María rompió a llorar, no de miedo, sino por sentirse defendida por primera vez en años. Mientras María y Sofía estaban seguras en la habitación blindada, Alejandro convirtió su despacho en un centro de comando. Marcó un número. «Quiero al jefe de policía. Ahora». Y llama al bufete de abogados. Despiértalos a todos. Por primera vez en su vida, Alejandro no estaba usando su fortuna para comprar acciones o fusionar empresas. Estaba usando cada centavo, cada contacto y cada gramo de influencia para levantar un muro alrededor de la mujer que oraba en su sótano. «Señor Alejandro», dijo el jefe de seguridad privada al llegar, empapado por la lluvia. «El coche de afuera pertenece a un diplomático extranjero. Tienen inmunidad parcial. Dicen que ella es una fugitiva acusada de robo en su país. Tienen papeles de extradición». Alejandro golpeó la mesa. «Son papeles falsos. Es persecución política. Ella es una refugiada, aunque no tenga el estatus oficial todavía. Bloqueen la entrada. Si ponen un pie en mi propiedad, quiero que los demanden por invasión, acoso y amenaza terrorista. Gana tiempo».
Alejandro miró la pantalla de seguridad de la habitación del pánico. María estaba sentada en el suelo, con la Biblia abierta, leyendo para Sofía, que dormía en su regazo. La imagen destilaba una paz que contradecía la guerra de afuera. No es una ladrona, pensó Alejandro. Es un tesoro que intentaron destruir. La situación afuera se había estancado. Los hombres del coche negro no se iban, pero la seguridad de Alejandro les impedía el paso. Alejandro bajó al refugio. Necesitaba verlas. Al entrar, el aire se sentía diferente, pesado pero cargado de electricidad estática. María levantó la vista. ¿Se han ido? Todavía no, pero mis abogados están presentando una petición de asilo de emergencia ante un juez federal. Para el amanecer, usted tendrá protección del Estado. María suspiró, cerrando los ojos. ¿Por qué hace esto, señor? Unos zapatos nuevos para mí no valen tanto problema. Alejandro se sentó frente a ella, en el suelo alfombrado. Se aflojó la corbata, luciendo más humano que nunca. Porque usted tenía razón, María. Mi casa era rica, pero estaba vacía. Yo tenía millones, pero era un mendigo espiritual. Alejandro dudó un momento, y luego hizo algo que sorprendió a María. Enséñeme, pidió él. Enséñeme a orar como usted. No sé si Dios me escuche después de tanto tiempo ignorándolo, pero necesito esa fuerza que usted tiene. La fuerza de Daniel en el foso. María sonrió entre lágrimas. Dios no tiene horario de oficina, señor Alejandro. Siempre atiende. Allí, en el búnker de una mansión millonaria, la pianista fugitiva y el magnate tecnológico se tomaron de las manos. Repita conmigo, susurró María. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Alejandro repitió las palabras, y al hacerlo, sintió que el miedo irracional que había cargado desde la muerte de su esposa se disipaba. No estaba solo. Tenía un propósito. La mañana trajo luz y una nueva estrategia. Los abogados de Alejandro habían logrado una orden de restricción temporal. El coche negro tuvo que retirarse, pero la amenaza legal persistía. Van a intentar difamarla, dijo el abogado por altavoz. Dirán que es una criminal. Necesitamos controlar la narrativa antes que ellos. Alejandro miró a María, que preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado, tarareando una alabanza. No vamos a defendernos, dijo Alejandro, con una idea brillante iluminando sus ojos. Vamos a atacar. Vamos a mostrarles a todos quién es ella realmente. ¿Cómo?, preguntó el abogado. Prepara el salón de baile. Llama a la prensa. No a la de sucesos, a la de cultura. Y llama a mis socios de la Fundación Benéfica. Vamos a dar un concierto. María, que entraba con el café, se detuvo en seco. ¿Un concierto? Señor, no... ¿Me reconocerán? Exacto. Alejandro se levantó y caminó hacia ella, tomando la bandeja de sus manos. Ya saben dónde estás. Esconderte ya no sirve. La única forma de protegerte es hacerte tan visible, tan admirada y tan amada por el público, que si te tocan, el país entero se les echará encima. Alejandro la miró con intensidad. María, esta noche no vas a limpiar mis suelos. Esta noche vas a tocar el Steinway, y todo el mundo va a escuchar tu verdad. La casa era un hervidero. Estilistas, técnicos de sonido y cámaras de televisión llenaban el vestíbulo. Alejandro había comprado el vestido más elegante de la ciudad, azul oscuro, modesto, pero regio. Cuando María bajó las escaleras, ya no parecía la mujer de los zapatos rotos. Parecía una reina regresando a su trono. Sofía corrió hacia ella. «Estás hermosa», dijo la niña. Otra frase completa. Otro milagro. María se agachó y abrazó a la niña. «Es solo ropa, mi amor. Lo que brilla es lo que llevamos dentro. Pero hoy vamos a brillar fuerte para que la oscuridad no pueda acercarse». Alejandro la esperaba al pie de la escalera. Le ofreció su brazo. «¿Lista para la batalla, María?» Ella respiró hondo, tocó la pequeña cruz que llevaba al cuello y asintió. «Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?» Caminaron juntos hacia el salón, donde las cámaras esperaban. No como patrón y sirvienta, sino como socios. Él ponía el escenario, ella ponía el alma. El salón principal de la mansión se había transformado. Donde antes había silencio y frialdad, ahora había focos, cámaras de alta definición y un silencio expectante. Alejandro no había escatimado en gastos.
La transmisión en vivo se titulaba simplemente La verdad detrás del silencio. Millones de personas se conectaron. La curiosidad había sido alimentada por los rumores filtrados por el equipo de Alejandro sobre una pianista fantasma. Entre el público selecto en la sala, no solo había críticos de arte, sino también funcionarios de inmigración y prensa internacional. Y observando desde una pantalla en un hotel cercano, estaban los hombres del coche negro, impotentes. No podían atacar a alguien que tenía los ojos del mundo encima. Esa era la estrategia de Alejandro. La luz es el mejor desinfectante. Alejandro salió al escenario improvisado. Buenas noches. Durante años, esta casa fue una fortaleza cerrada. Hoy, abrimos las puertas para presentarles no a una empleada, ni a una fugitiva, sino a una maestra que me enseñó que la verdadera riqueza no está en el banco. Se hizo a un lado. Sofía, con un vestido blanco, caminó hacia el micrófono. Sus manos temblaban un poco, pero miró a su padre y luego a María, que esperaba en el piano. Ella curó mis leones, dijo Sofía con voz clara y dulce. El público contuvo el aliento. Entonces, María comenzó a tocar. No tocó una pieza triste. Tocó una composición propia, improvisada, llena de fuerza, ritmo y furia contenida. Era la historia de su huida, el sonido del fuego consumiendo su casa, el miedo de la frontera y finalmente, la paz de encontrar un refugio. Mientras tocaba, imágenes de su pasado, rescatadas por el investigador de Alejandro, se proyectaban en la pantalla gigante detrás de ella. Fotos de su antiguo conservatorio, recortes de periódicos sobre su persecución política y finalmente, una foto de sus viejos zapatos rotos junto a los zapatos de charol de Sofía. El mensaje era visual y auditivo. Aquí hay dignidad. Aquí hay talento. Aquí hay un ser humano. Al terminar la última nota, María se puso de pie frente al micrófono. Miró directamente a la cámara, sabiendo que sus perseguidores estaban viendo. Intentaron quemar mis manos, dijo con voz firme. Intentaron silenciar mi fe, pero olvidaron lo que dice la Escritura en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para salvar a mucha gente. El aplauso no fue educado, fue atronador. La gente lloraba. Los teléfonos de la oficina de inmigración colapsaron con llamadas exigiendo asilo inmediato para la pianista. En ese momento, en vivo y en directo, María ganó su libertad. No con abogados, sino con la verdad. La mansión de Alejandro ya no era solo una casa. El ala oeste, antes vacía y estéril, se había convertido en la sede de la fundación Voces del Silencio. Era un sábado por la mañana y el lugar estaba lleno de ruido, pero era un ruido feliz. Niños de barrios marginales, niños con traumas, niños que, como Sofía, habían perdido la voz, corrían por los pasillos con instrumentos musicales en las manos. Alejandro caminaba por los pasillos, no con un traje de 3 piezas, sino con una camisa arremangada, ayudando a mover unas sillas. «Señor Alejandro», llamó una asistente, «tenemos otra donación anónima, y hay una lista de espera de 100 niños más para las clases de la maestra María». Alejandro sonrió. Su rostro parecía 10 años más joven. La amargura perpetua había desaparecido. «Ábranlo todo», dijo. «Si hace falta, usaremos mi despacho. Aquí no se rechaza a nadie». Entró en el salón principal. Allí estaba María, rodeada de 20 niños. Sofía estaba a su lado, actuando como monitora, ayudando a un niño pequeño a sostener un violín. «Muy bien», decía María con esa paciencia infinita. «La música no sale de las cuerdas, sale del corazón. Si tienen miedo, toquen fuerte. Si tienen tristeza, toquen suave. Pero nunca, nunca dejen de tocar». Al final del día, cuando el último niño se fue, Alejandro encontró a María sentada en el porche, mirando el atardecer. Llevaba zapatos nuevos y cómodos, pero en su regazo tenía esa vieja Biblia de cuero desgastado. «¿Cansada?», preguntó él sentándose a su lado. «Cansada pero llena», respondió ella sonriendo. «¿Quién lo diría, señor Alejandro? Hace 6 meses usted quería llamar a la policía porque corté mal las zanahorias». Alejandro soltó una carcajada genuina. «Fui un necio, un ciego guiado por el orgullo. Pero le agradezco cada día que no se rindiera conmigo.
Hubo un silencio cómodo, de esos que solo comparten las personas que han sobrevivido juntas a una guerra. «Tengo algo para usted», dijo Alejandro sacando un sobre. «Llegó hoy. Es la confirmación oficial. Su ciudadanía ha sido aprobada por méritos artísticos extraordinarios y contribución humanitaria. Ya nadie puede echarla. Esta es su casa, legalmente». María tomó el papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, padre», susurró mirando al cielo. «Tú nunca llegas tarde». Se giró hacia Alejandro y le tomó la mano. Un gesto que ya no era de servidumbre, sino de familia. «Señor Alejandro, Dios no une personas, une propósitos. Su propósito era proteger, el mío era sanar, y el de Sofía». Miraron hacia adentro, donde la niña tocaba el piano sola, componiendo su propia melodía. «El de Sofía es brillar». Alejandro asintió, sintiendo una paz que ninguna cifra en su cuenta bancaria le había dado jamás. «Por cierto», dijo María levantándose y sacudiéndose la falda, «mañana hay sopa de verduras, y esta vez le voy a enseñar a cortarlas usted mismo, a la manera de mi pueblo». «Hecho», respondió el millonario. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, la música del piano de Sofía salía por las ventanas abiertas, anunciando a todo el mundo que en esa casa ya no había secretos, ni miedo, ni silencio. Solo había una melodía de esperanza que acababa de empezar.